Me faltaba decir dónde. Ya. Vale, gracias. Ahora sí. Ahora sí, vale, gracias. ¿Ves lo que la ventaja de trabajar en grupo es esa? Que hay varias personas que te pueden echar un cable. Entonces, la verdad es que me puso un gusanito. A mí no hay cosa peor que me pongan una simiente de ese tipo, porque automáticamente se me activa unas ganas de conocer de qué va eso, ¿no? La verdad es que la palabra grupo análisis tiene su glamour, como la palabra psicoanálisis, ¿no? Parece como que tienen un algo que tiene que ver como con algo como oscuro. Y claro, mucha gente hace grupo análisis o hace psicoanálisis, y muchos de los que hacen psicoanálisis, pues quizá han pasado, bueno, muchos no, pero algunos han pasado por delante de la casa de Freud y han dicho, ya soy psicoanalista, ¿no? Y a veces pasa un poco con la idea de grupal, con lo grupo análisis, ¿no? Porque no es fácil desentrañar realmente qué es lo que es eso. Hay muchísima gente que se dedica a hacer psicoterapia de grupo, y la verdad es que no es lo mismo para mí hacer psicoterapia de grupo que hacer grupo análisis. Una de las claves para resolver esta cuestión creo que tiene que ver con el lugar que ocupa el grupo en el proceso psicoterapéutico. Creo que son 4 las posiciones que puede tener el concepto grupal dentro de la mente de un profesional. La más fácil es que sea absolutamente ignorado. De hecho, yo creo que una buena parte de los profesionales de la salud en general, la palabra grupo le suena como la palabra rana. O sea, vale, perfecto, grupo, vale, pero si no es nada. ¿Por qué? Porque la tradición que se han formado, es lógico también, pues consideran que ahí la única cosa que es importante es el sujeto, el profesional. Con lo cual, lo de grupo, bueno, pues vamos, que lo ignoran totalmente. Eso sería una posición, bueno, ahí poco podemos decir, porque si alguien ignora el grupo, pues no vamos a hablar más del tema. Otra posición creo que es... Miquel, perdona que te vuelvo a interrumpir. Parece que hay personas esperando para entrar. Creo que solo tú puedes darles acceso. Les acabo de dar. Otra posición es la de... hace bien ayudarme en avisarme, porque como estoy al tiempo mirando las diapositivas, entonces no estoy en 2 pantallas a la vez. La posición de coadyuvante sería considerar el grupo como algo que ayuda al profesional. El profesional es el que tiene el mando de la situación, pero bueno, el grupo no está mal, ¿no? No está mal, porque en cierto modo, bueno, pues unos y otros algo colaboran, ¿no? Es decir, hay una visión del grupo como de tercera regional, por decirlo así. Ahí están, juegan a fútbol, está bien, ¿no? Los chavales ahí hacen lo suyo, ¿no? Pero lo importante es suyo. Mirad, autores que están en esta posición para mí son Wolf, Schwartz, por ejemplo, mismo Bion, Ansier, Cádiz, por ejemplo, son autores conocidos y que para ellos el grupo está ahí, es importante, pero que en realidad la actividad psicoterapéutica la ejerce el profesional. Una tercera posición sería como coagente terapéutico. Claro, ahí supone que tú eres el profesional, pero el grupo, y tú ejerces una actividad terapéutica o psicoterapéutica, pero el grupo también. Ahí sería como si hubiese una especie de tándem entre tú y el grupo y tú. Diríamos como un 50% cada uno, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, la postura de Moreno o la de Slavson, por ejemplo, que consideran que el grupo está ahí, hacen una función terapéutica como la suya y están un poco como a la par, ¿no? De Fuchs, os diría que hay una parte de Fuchs, que es la parte ortodoxa, que creo que es, sí, ahí el grupo es un coagente de su actividad profesional. Y luego está la cuarta posición, que es la de agente terapéutico. Claro, si el grupo es el agente terapéutico, ¿qué mandangas pintamos nosotros ahí, verdad? Ahí la posición la defiende básicamente Trigan Barrow y Fuchs en la parte radical de él. Me vais a decir, ¿qué es esto de la parte radical? Bueno, vamos por partes. Primer punto, ¿quién inventó el término? ¿Quién es el padre de la criatura? Hay que decir que los ingleses venden muy bien los productos y los que no son ingleses, poco tenemos que hacer. Pero el invento no es inglés. El invento es de un tal Trigan Barrow, que fue el primer psicoanalista que se formó en Europa, el primer psicoanalista americano que se formó en Europa.
intentó psicoanalizarse con Freud, pero le hizo una propuesta a Freud que Freud no pudo aceptar, y Freud, yo creo que en el fondo no le caía demasiado bien, lo derivó a Jung. Bueno, a la vuelta, pues se dedicó a hacer psicoanálisis y fue una persona muy relevante en el desarrollo de la actividad psicoanalítica en América. Tuvo un paciente, Clarence Seals, que era un sujeto inteligente, con la cabeza muy bien amueblada y que estaba pasando una temporada un poquito chunga. Y le pidió tratamiento y digo, bueno, pues nada, pues adelante, yo te analizo. Y en el transcurso del análisis, el amigo Clarence empezó a decirle, mira, o mire, me imagino que hablaban de usted, mire usted, no estoy para nada de acuerdo con lo que me está diciendo. ¿Cómo? ¿Cómo que no está de acuerdo? Otra vez, Miquel, hay personas esperando. Si quieres hacernos a mí o a uno de nosotros hospedador y le vamos dando nosotros. Es que no sé hacerlo, tranquilo, yo sigo con la historia. Y le dice el buen hombre, ¿cómo que no está de acuerdo? No está de acuerdo porque lo que usted dice, lo dice desde la posición de poder respecto a mí, desde su autoridad sobre mí. Pero eso no es cierto. Claro, eso a Trigan Barro le meneaba un poco la silla. Y entonces le dice Clarence así, ¿por qué no cambiamos el rol? Y así lo verá. Claro, hay que tener agallas para decirle al paciente, vale, aceptemos y cambiamos el lugar que ocupa cada cual. Aceptó el reto y entonces Clarence empezó a analizar a Trigan Barro. A cabo de un poco tiempo, Trigan Barro se dio cuenta que efectivamente la posición desde la cual habla el profesional tiene una incidencia importante en el proceso psicoterapéutico. Y entonces dijo, pues vamos a empezar a tener que cambiar el sistema. ¿Qué tal si hacemos un análisis mutuo constantemente, mano a mano? Tú a mí y yo a ti. Ahí empezó el germen del grupo análisis. En principio eran dos, luego empezaron a incluir más personas y la palabra la inventó él. Grupo análisis aplicó al trabajo mutuo en un plano de igualdad entre los quienes formaban el grupo. Evidentemente, Trigan Barro tiene más teorizaciones, hizo un progreso importante y su nombre pues empezaba a sonar entre los profesionales. Claro, había mucha gente que hacía psicoterapia de grupo y al ver un estilo así particular, decían, bueno, pues nosotros también hacemos grupo análisis, lo cual a Trigan Barro no le gustó demasiado, porque de cierto modo era como apropiarse de una idea sin aplicar la idea, con lo cual dijo, mirad, voy a complementar la idea de grupo análisis por la de filoanálisis, porque él estaba muy convencido del elemento filogenético en la transmisión de los traumas y demás. Bueno, ahí estaba Barrow haciendo sus desarrollos y en otro lugar, en Inglaterra, estaba Fuchs. Fuchs era un alemán que era psicoanalista, había tenido una formación muy estricta y estaba presidiendo la clínica psicoanalítica del Instituto de Psicoanálisis de Frankfurt, que tenía un puesto relevante y de una cierta influencia. En Frankfurt, coincidiendo en la época, también se había desarrollado la Escuela de Frankfurt, que a muchos sabréis que era un colectivo de profesionales de diferentes gremios que desarrollaban una forma de pensar, la psicología, la sociología, etcétera, etcétera. Y entonces, como estaban colindantes el Instituto de Psicoanálisis con el local donde se reunían los de la Escuela de Frankfurt, pues imagino yo que hacían como nosotros hacemos a media mañana. Se iban a tomar cafetito. Bueno, no sé qué tomarían cafetito o algo tomarían, pero intercambiaban opiniones unos y otros y unos. No hacían grupitos de un grupito y los otros, sino que era un lugar compartido. Ahí trabó mucha amistad, Fuchs trabó mucha amistad con Norbert Elias, que era un sociólogo. Y bueno, ahí nació la amistad entre ellos. Creo que incluso Elías fue analizado por Fuchs. En todo esto, el tema de la guerra, pues se les vino encima, tuvieron que escaparse como pudieron. Fuchs se escapó como pudo, toda su familia acabó en el crematorio, o sea, realmente fatal. Él se salvó por los pelos y llega a Inglaterra. Claro, Fuchs llega a Inglaterra con todo su bagaje, pero tiene que volver a aplicar toda su formación, a obtener el reconocimiento
de los ingleses a toda la formación que habían tenido, lo cual en parte se entiende. Y en esa adaptación cambia incluso su apellido, lo anglicifica, ¿no? Como se diga, ¿no? Lo convierte más inglés. De Fuchs pasa a Foulques. Claro, este hombre necesitó hacerse un lugar entre los intelectuales y entre los psicoanalistas, con lo cual tenía que hacer lo posible para entenderse bien con ellos, para llevarse bien. Un día, él no vivía en Londres, vivía en Exeter. Y entonces un día fue a su consulta y mira, cosas que le dio a él, como nos podría dar a cualquiera de nosotros, y es, en lugar de atender a la gente una a una, como solía hacer, pues dijo, pues me quedo con la sala de espera, a ver de qué hablan, ¿no? Algo parecido hizo García Badraco con sus pacientes en el Hospital Borda, ¿no? Entonces se dio cuenta que los pacientes en la sala de espera hablaban de más cosas de las que hablaban cuando estaban cara a cara con él. Y dijo, pues muchacho, joder, que ya acabo de inventar algo. Y de hecho fue muy contento a casa y se dijo a su mujer, mira, acabo de inventar a una cosa y nadie la sabe. Entonces, como él conocía el trabajo de Trigan Barrow, había entendido que había abandonado el término de grupo de análisis y se lo aplicó a él, cosa que Trigan Barrow pues no le cayó bastante bien, de hecho lo criticó, ¿verdad? Pero entonces, bueno, pues ahí tenemos el inicio. Claro, los ingleses en eso, como son más duchos en difundir lo que hacen, pues fue creciendo la idea de grupo análisis. Mientras que la idea que había hecho Trigan Barrow quedó, como pasó con Ferenczi, quedó totalmente apartado de lo correcto, que en este caso ya estaba como apropiado por los ingleses, ¿no? Claro, cuando te das cuenta qué es lo que proponía Fuchs, uno piensa que es curioso, porque parte de la base de que todo lo que decimos cuando hablamos, incluso ahora mismo con lo que yo estoy hablando, tiene mucho que ver con las cosas que yo proyecto en lo que yo digo. Si cualquiera de vosotros un poquito espabilado, pues podría hacerme una radiografía perfecta de mis características a partir de las cosas que digo, de cómo las digo, en dónde pongo una palabra, qué palabra digo y qué palabra no digo, dónde aparecen los silencios. Hay un material, cantidad de material para trabajar. Hay otro aspecto, y es que cuando estamos en una conversación con otra persona, en el debate que pueda haber, en el intercambio de ideas, siempre aparecen un montón de mecanismos que tienen que ver con identificaciones, proyecciones, negaciones, escisiones. Hay un despliegue general de material que es aplicable y es entendible y es analizable. Y en tercer lugar, que todas las afinidades y disparidades que puede haber con otras personas, de alguna forma hablan de material personal que queda instalado en la relación. Con lo cual, bueno, pues no está de más el pensar qué es lo que está pasando con el tema de grupo análisis, ¿verdad? En realidad lo que propone Fuchs no es muy diferente a lo que sucede en el psicoanálisis individual, ¿verdad? Lo que pasa es que en aquella época ya empezaba a cuestionarse un tema que yo creo que es fundamental para todas estas historias. ¿Qué mandangas hacemos con la palabra o con el concepto contratransferencia? Sabéis perfectamente, y si no lo podríais estudiar, que la contratransferencia no es ni más ni menos que aquello que nos genera el paciente con su transferencia. Es decir, el paciente transfiere, me coloca a mí en una posición y yo percibo esa posición y reacciono ante esa posición, ¿vale? Tradicionalmente, quiero decir que ahí, tanto Begoña como yo, como muchos de la época en la cual empezábamos la formación, pues considerábamos que eso de la contratransferencia es casi como un pecado y que necesitábamos horas de análisis para depurar aquellos aspectos que se activaban con la actividad asistencial y que tenían que ver con nuestros conflictos, con nuestras historias, que es cierto, evidentemente, ¿no? El otro proyecta algo en ti porque detecta algo, en ti se reactivan elementos que son los contratransferenciales. Pero en aquellas épocas, estoy hablando de los años 80 entre nosotros, pues para nada se nos ocurría que eso podíamos incluirlo dentro de la relación asistencial. Claro, pregunta que uno se hace, ¿dónde se coloca el profesional respecto a los pacientes? Porque depende cómo yo me coloque respecto a un paciente, estos elementos contratransferenciales los vamos a poder hablar o no. Y eso es importante que lo tengamos más o menos en la cabeza. Claro, cuando hablamos de psicoterapia, la palabra psicoterapia, pensad que fue una palabra que se inventó
un tal Rey la inventó en 1809, que dice que ha llovido, y él centraba la idea de psicoterapia básicamente para las personas que tenían problemas psíquicos y centrados pensando en la idea de un aparato psíquico individual. Claro, si el grupo es el agente terapéutico, claro, uno dice, pero un grupo de pacientes, ¿cómo va a ser un grupo terapéutico? Si, y perdóname la expresión, si todos están pirados, ¿cómo van a ser ellos el elemento terapéutico? Pues sí, porque fijaros que el trastorno mental en realidad no deja de ser más que la consecuencia de un apartamiento de las redes de comunicación con el entorno de cada quien. Es decir, la enfermedad mental, hay un aspecto de la enfermedad mental que aparece cuando uno va empezando a detectar que las conexiones con los demás, con los padres, con los hermanos, con los amigos, con lo que sea, empieza a fallar. Y eso va generando reacciones en uno, lógicamente, que en casos graves acaban desarrollando toda una patología. Claro, si el trastorno mental tiene que ver con la comunicación, pues igual no vendría mal, no vendría además empezar a pensar en introducir la comunicación como elemento de tratamiento. Entonces, un grupo de pacientes, por muy trastornado que esté, lo que aparece ahí son elementos que tienen que ver con dificultades en la comunicación entre ellos. Y esto es lo que hay que trabajar. Fundamentalmente eso. Porque la resolución de estos problemas son los que les van a permitir a ellos ir modificando aspectos en sus relaciones con otras personas, ¿no? ¿Pero qué es la comunicación, diríamos? Bueno, pues no es solamente hablar por hablar. Es el establecimiento y mantenimiento de lazos con los demás. Es esa capacidad que tenemos cada uno en establecer con el vecino lazos a través de los cuales nos vamos como haciendo, como construyéndonos mutuamente. ¿Y qué lazos son esos? Pues mirad, hay una cosa que está muy clara. Para mí está clarísima. En psicoanálisis hemos hablado y hablamos de los mecanismos de defensa. Pero un mecanismo de defensa ¿no es también un mecanismo de comunicación? Yo creo que sí. O sea, imaginaros, yo qué sé, que yo con mi mujer decidimos irnos al polo. Vamos al Polo Norte, pues ahora aprovechando que estamos con posibilidad de marcharnos, venga, quiero decir, pues te vas a la tienda y compras un montón de pieles y tal para ir al polo, porque claro, allá hace muchísimo frío. Con lo cual vamos pertetados, nos vestimos y para el polo. Y llegamos justo al punto central del polo. Allá una temperatura para nosotros fantástica, aunque fuera a súper bajo cero, no importa. Pero estamos cómodos con esta ropa, nos la hemos cogido gustito y estamos bien. Y de vuelta decimos, bueno, pues ya de paso, pues en lugar de ir para Madrid, pues nos vamos a Canarias, por ejemplo, ¿no? Cogemos el vuelo hacia Canarias, ocurre cambiarnos la ropa, porque estamos tan a gusto. Claro, llegamos a Canarias, nos ven con aquella ropa y piensan, ¿estos están chinados? Claro, nosotros no nos vemos chinados porque estamos tan acostumbrados a aquel ropaje que para nosotros no es nada más. Estamos utilizando un mecanismo de defensa equivocadamente, pero estamos utilizando. Y estamos comunicando a los demás algo a través de este traje, ¿no? Entonces, ¿dónde colocamos el trastorno? El trastorno lo podemos colocar dentro de cada uno o lo podemos colocar en la interacción que aparece con los demás. Claro, si lo colocamos ahí, no desaparece, lógicamente, de la individualidad, porque cada uno con su cerebro hace lo que puede. Pero al trasladarlo en el espacio de la comunicación, automáticamente el problema lo colocamos en una mesa en la cual todos podemos empezar a negociar, a hablar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Evidentemente, al otro también le interfieren estas cosas, porque el otro también tiene su cerebro y también tiene sus vivencias. Entonces ahí se va tejiendo algo que tiene que ver con uno y con el otro o con los demás. Entonces, ¿dónde se ubican los conflictos? Los conflictos se ubican, según nuestro punto de vista, en las relaciones que tengo yo con los demás y conmigo mismo. Básicamente ahí. Entonces, ¿y ahí qué aparece? Bueno, ahí aparece en estos conflictos que tengo en mis relaciones con los demás, pues todos los mecanismos de defensa con los cuales yo voy comunicándome a los demás. ¿Y cómo me comunico? Bueno, pues de la manera que yo no quiero hablar de un tema, le estoy informando al otro que hay un tema que no quiero hablar.
El otro puede no querer hablar tampoco, con lo cual establecemos una zona en donde hay como un agujero que se va perpetuando y con los años puede ser un abismo, ¿verdad? Porque a través de los mecanismos de defensa, que son mecanismos de comunicación, establecemos lazos vinculantes con los demás. Creo que hay alguien que quiere entrar. No, estamos bien. Vamos bien, ¿no? Entonces, ¿el grupo qué es? El grupo no es más que un espacio mental para elaborar nuestros conflictos. Es como si fuese una cazuela en la cual vamos a ir poniendo los conflictos que van apareciendo con los demás miembros que tengo en el grupo y vamos a tener que cocinar lo que está apareciendo aquí entre nosotros en el aquí y ahora de la sesión. Entonces me diréis vosotros, bueno, entonces si es el grupo, el agente, nosotros ¿qué pintamos? Mira, nosotros como profesionales no somos los psicoanalistas del grupo. Lo siento mucho porque hay gente que considera que es así y yo respeto. Pero yo creo que nosotros no somos los psicoanalistas, somos los que facilitamos el diálogo para trabajar los problemas que aparecen dentro de la relación en el propio grupo. Esta es nuestra tarea. Nuestra tarea, con nuestros conocimientos, evidentemente, procuramos entender qué es lo que está sucediendo y tratamos de ayudar a los miembros de este grupo, en el cual también somos nosotros parte, para resolver los conflictos que estamos teniendo, no los que están teniendo, porque estamos teniendo, puesto que el conductor también forma parte de esta situación. Tiene que trabajar para establecer una conversación normogénica que posibilite convertir los síntomas en elementos de diálogo, en elementos de relación. Entonces ahí el conductor tiene 5 funciones fundamentales. Las tenéis en mi libro del año 8. La función convocante, la función higiénica, la función verbalizante, la función conductora y la función conceptualizante. Mirad, esto que acaba de aparecer, porque llegó ayer de imprenta, es el resultado de la función conceptualizante de 12, 13 profesionales que todos ellos se han formado con nosotros. No está nada mal. La función conceptualizante supone, ya lo iréis estudiando en su momento, el elaborar elementos que permitan entender un poco más lo que nos está pasando. Bien. Claro, este planteamiento en Fuchs debió suponer un problema complicado. Porque claro, ¿cómo yo les planteo a mis compañeros del Instituto de Psicoanálisis de Londres, que encima estaban medio peleados entre los de Klein, entre los de Anna Freud, incluso el grupo independiente, que intentaban ahí encontrar una posición un poco diferente, ¿cómo les planteo yo que hay cosas que van más allá del psicoanálisis? Claro, esto es un problema complicado. Sobre todo si yo quiero integrarme en la sociedad inglesa en la cual yo he venido y me están dando de comer. Con lo cual tengo que escribir un libro que quede como un poco así, que no se diga demasiado y que de alguna forma pueda explicar lo que yo quiero hacer. Esto es lo que hace que a veces la lectura de los libros de Fuchs sea un poquito o genere una sensación como de falta de chicha, ¿no? Fue Dalal el que publicó hace unos años, creo que fue el año 8, 12 o 10, un texto en el cual discrimina cuál es el Fuchs ortodoxo, es decir, el afiliado más a las corrientes de Anna Freud, y cuál es el Fuchs radical, en donde ahí aparece toda la vertiente de la sociología. Claro, para aquellas personas que tienen una formación psicoanalítica fuerte, bueno, es muy fácil entender que cuando cogen el libro de Fuchs dicen, ahí no dicen nada. Claro, si vosotros, por ejemplo, cogéis a Caes o Ansien o el mismo Slavson, claro, lo que dicen estos autores, dicen, joder, eso lo entiendo, eso está articulado dentro de la teoría psicoanalítica. Lo que dice Fuchs, no. Con lo cual entiendo desde esta posición que de alguna forma haya una mirada un poco despectiva hacia las aportaciones de Fuchs. Para aquellos que tienen una cierta formación psicoanalítica, bueno, no hace falta que sea demasiado. Pues bueno, pues es una manera cómoda de trabajar. Se pueden incluir elementos de Slavson, elementos de Wolff, hasta de Rogers, o de Jung, o de Yalom. Hay muchos autores que hablan de psicoterapia de grupo. Entonces es fácil ir cogiendo elementos de aquí y para allá para ir conformando una forma de funcionar
que bueno, a mí en estos momentos, a día de hoy, ya no sería capaz. Sí lo he sido, porque todo eso ha sido una progresión. Como decía Begoña, empezamos en los años 80, ha llovido unos cuantos añitos, con lo cual mi posición ahora no tiene nada que ver con mi posición hace 10 años. Cuando escribí el libro del año 8, decía unas cosas que a día de hoy habría muchas que diría de otra manera. Claro, para aquellos otros que estamos en una formación psicoanalítica bastante intensa, pero que incorporamos aspectos que tienen que ver con la sociología y otros aspectos de la psicología, nos encontramos con una situación compleja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos el grupo como una constelación de personas que establecen relaciones de interdependencia vinculante. Pero esta constelación no es una constelación fija. No sé si habéis visto la película Como un dios salvaje. Ahí, en aquella pelea que aparecen entre los dos matrimonios, van apareciendo diferentes configuraciones en función de qué tema aparece entre ellos, cómo se afilian o en favor de uno o de otro. Ahí no hay la fidelidad, diríamos, como somos pareja, yo defiendo lo tuyo. No. Ahí va habiendo un intercambio y son solamente 4 personas. Imagínanos un grupo. Entonces ahí las diferencias que van apareciendo, las constelaciones que van apareciendo en base a las temáticas, a los posicionamientos de cada uno en función de cada temática, es muy variado. Con lo cual el grupo es una constelación dinámica de personas. ¿Y qué aparece entre ellas? Dinámicas de poder. Y eso de poder, mirad, el poder, ya lo dijo Elías, el poder es una característica relacional, no es una característica individual. Aparece en toda relación que establece una persona con otra y una persona a la otra trata de modificar algo de la manera de pensar del otro para que se ajuste a su manera de pensar. Y eso va en las dos direcciones. Los psicólogos no hacemos otra cosa. Cuando trabajamos con pacientes, tratamos de modificar algo de su comportamiento para que ellos sean más felices, lógicamente. Ellos también tratan de modificarnos cosas a nosotros. Eso es poder. Castells, el actual ministro, también en su libro lo dice, no dice de dónde lo saca, pero bueno, eso vamos a dejarlo estar, pero lo señala claramente, dice, las redes sociales son un instrumento para el uso del poder. Ahí aparecen, como podéis imaginaros, muchos aspectos. ¿Cómo incluimos también los elementos del apego? Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias de apego muy variadas. Y en función de las características de nuestro apego, de nuestros marcajes de apego desde bien pequeño, esas características se van introduciendo también en la manera como tenemos de trabajar con los pacientes. Los pacientes también tienen sus estructuras de apego, que lógicamente interaccionan con las nuestras. Ahí aparece también un juego entre figura y fondo, ¿no? Cuando estamos en un grupo, alguien puede sacar un tema y desarrollarlo, pero hay un conjunto de personas alrededor que bien aplauden o bien no aplauden y forman como una especie de coro en donde se va jugando, como decía Lewin, un interjuego entre figura y fondo que es muy, muy importante. Hay otro aspecto que tiene que ver también con las figuras especulares. Es decir, cada uno vamos viendo en los demás aspectos que nosotros proyectamos en ellos. Los demás se asemejan a espejos en los cuales nos vemos reflejados. Claro, si lo que yo veo reflejado en el otro es algo que a mí me conforma y me conforta y me tranquiliza, no hay problema. Pero si lo que yo percibo es algo que a mí me intranquiliza, ahí va a haber una dificultad con esa otra persona. ¿Por qué? Porque estoy colocando en él aspectos que no tienen nada que ver tanto con él cuanto conmigo. Que posiblemente también los tenga, porque evidentemente para que hago que de proyectado tiene que haber una pantalla, ¿verdad? Estos elementos también hay que trabajarlos. En los grupos aparece también otra cosa que se llama la contaminación del objeto de estudio. Eso que también está publicado por ahí, que tiene que ver con las características relacionales de aquellos pacientes con los cuales trabajamos. Si uno trabaja con un grupo de psicóticos, perdonadme que lo diga así de sencillo, y un poco a lo bruto, en el grupo las características relacionales son psicóticas. Si uno trabaja con un grupo de obsesivos, las características relacionales son obsesivas. Uno puede elegir trabajar así o de otra manera, pero uno tiene que saberlo. Porque uno dice, ¿por qué me estoy metiendo en un grupo de obsesivos y acabo casi siendo obsesivo yo? Porque las relaciones que tú tienes con este grupo van penetrándote y también van modificándote aspectos tuyos.
hay otro tipo de aspectos que tienen que ver también con las necesidades propias de cada sujeto. Los conductores también tenemos una serie de necesidades que también las plasmamos dentro de las relaciones que establecemos con los pacientes. Trabajar estos aspectos también tienen que ver con nuestras maneras de trabajar, con nuestras maneras de entender la relación, con cómo toleramos el que el paciente nos diga o nos deje de decir determinadas cosas. Porque claro, si nos colocamos en un plano más horizontal, quiere decir que el paciente te va a decir, oiga, usted es un jeta, oiga, usted, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Y no suele ser fácil cuando oímos cosas de los pacientes, porque en cierta manera nuestra posición, ¿no?, nos coloca como si el otro no tuviese autoridad para decirnos, mire usted, lo que acabo de decir es una tontería, o no estoy de acuerdo, o revíseselo, doctor Suñer, pues igual tengo que revisármelo. Hay más aspectos, ¿verdad? Según Fuchs, habría como 4 niveles de trabajo. El nivel de conversación normal, porque claro, en un grupo, ¿de qué se habla? De lo que los pacientes quieren hablar. No hay un tema. No necesariamente tiene que haber un tema. Emerge un tema. El conductor tiene que esperar que emerja ese tema. O tiene que activar para que emerja cualquier tema, porque es igual. Aunque se hable de fútbol, no importa. Hablando de fútbol también se habla de cada quien. Solo faltaría. Entonces, lo que aparece en la conversación normal es material de trabajo muy rico, porque ahí aparecen un montón de aspectos personales de cada uno. Imaginaos que el grupo se pone a hablar de fútbol. Claro, un profesional del viejo estilo, como era yo en mi época, era, joder, para esto no se viene a un grupo. ¿Perdón? ¿Cómo dice usted? ¿Pero usted no tiene ojos ni oído o qué? Si ellos están hablando de fútbol es porque a través del fútbol están hablando de su fútbol, de sus aspectos personales. Eso es un elemento muy importante. El elemento transferencial está siempre presente. La transferencia no es una cosa que se dirige únicamente hacia el conductor, sino también entre ellos. Por esto no podemos hablar de transferencia en el sentido psicoanalítico. Tenemos que hablar de situaciones transferenciales, en las cuales también el conductor transfiere elementos de sí mismo y de su historia sobre los pacientes. Y ellos contraactúan, lógicamente, con lo que tú has traído. Hay otro nivel de lectura, según Fuchs, que tiene que ver con el aspecto de las relaciones objetales. Ahí se ve la parte más ortodoxa de él. Porque en realidad cualquier tema tiene que ver con mis objetos internos. Tiene que ver cómo a lo largo de todo mi desarrollo he ido pudiendo integrar o no aspectos parciales de mis relaciones con el exterior, con mis seres queridos, con mi actividad profesional, conmigo mismo. Y eso aparece ahí en el grupo. El cuarto nivel me cuesta más captarlo porque tiene que ver con Jung, con el inconsciente colectivo. Pero también Fuchs lo introduce. Con todos estos ingredientes, pues hay una serie de conceptos que son como muy básicos. El concepto de punto nodal, el ser humano, el individuo, es un homines aperte, os lo he dicho antes en relación con lo que decía Norbert Elias, es un punto central de una red de comunicaciones constante. Estamos constantemente metidos en comunicaciones con nuestro alrededor y somos ese punto nodal en el cual van atravesando todo ese tipo de informaciones que también modifican. La idea de matriz. La idea de matriz tiene que ver con las características que un grupo de personas organiza a través de estas relaciones que tienen entre ellos. Cuando vosotros visitáis un hospital y estáis trabajando en vuestro hospital y os vais a otro hospital, por ejemplo, notáis características diferentes. No solamente estructurales, porque el edificio sea otro, sino porque el estilo relacional de aquellos profesionales en el hospital B son diferentes de las características relacionales del hospital A. ¿Y estas características relacionales de dónde vienen? Nacen de la matriz de relaciones que establecen los miembros de aquel colectivo. Otro concepto es la palabra conductor. Ya os decía yo que no somos psicoanalistas de grupo, somos conductores de un grupo. Conductor lo puso un Fuchs viniendo de la idea de director de orquesta. Un director de orquesta no tiene por qué ser un virtuoso en el violín, ni en el piano, ni en el trombón, ni en tocar el triángulo. No, puede tocarlo bien o mal, pero no necesariamente. La función de un director de orquesta es sacarle el máximo de provecho de la capacidad de cada uno de los instrumentistas. Ahí está
su capacidad de coordinación para que suene la mejor música formada por los miembros que conforman, dentro de los cuales está él, porque él dirige aquel grupo. El tercer concepto. El cuarto concepto, hay una línea que llamo temporoespacial. A mí me gusta mucho. Imaginaros una cuadrícula en la cual en la parte de arriba ponéis aquí y allí, y en el vertical ponéis ahora y entonces. Entonces, numerad los puntos 1, 2, 3 y 4, las 4 casillas que aparecen en blanco. ¿Cuál es la conversación típica de cualquier grupo? ¿Dónde se ubica? Por lo general, en la cuarta casilla, en el entonces y allí. Uno viene a hablar de cosas que me pasó y fuera de aquí. Vale, muy bien, no hay que decirle que no hable de eso, lógicamente. Pero el objetivo de un grupo es hablar de lo que pasa aquí y ahora. Evidentemente, cuando hablo del allí entonces, en el fondo estoy hablando de algo de aquí y ahora. Pero ¿cómo acercamos a los pacientes a que hablen sobre el aquí y ahora? Porque el aquí y ahora también estamos nosotros, ¿eh? Entonces, por lo general, los pacientes, con una buena conducción, acabamos hablando en el aquí y ahora, que es de lo que hay que hablar. De los conflictos que tenemos en el aquí y ahora de cada grupo y en cada sesión. Otro aspecto tiene que ver con las situaciones transferenciales. Y ya os he dicho que la transferencia es algo que está muy focalizado en el psicoanálisis, pero en el grupo las situaciones transferenciales van en todas las direcciones y no necesariamente de una persona a un colectivo, sino varias personas respecto a otras personas. Es decir, porque es un juego de transferencias mutuas, constantes. Poder trabajar estos aspectos tienen mucha importancia en el trabajo grupo analítico. Los elementos antigrupales. Fijaros una cosa muy curiosa. El antigrupo, la palabra antigrupo la introdujo Morris Nixon al descubrir que en toda la obra de Fuchs yo creo que no aparece la palabra agresividad, la palabra rabia, no aparece. Es como si hubiese olvidado, negado, para todos sus libros, que son 4 o 5, la idea de destrucción, de rabia, de agresividad, totalmente omitido. Claro, yo entiendo que si yo soy psicoanalista, leo eso y veo que no aparece, digo, joder, ¿es de qué va? Nosotros creemos, yo creo, coincido con Nietzsche, que eso tiene que ver con la trauma de la guerra. Yo creo que apartó totalmente la lectura de los elementos antigrupales. Nietzsche nos rescató. Nietzsche apartó todos los elementos antigrupales que aparecen en un grupo. Pero no tanto como para enumerarlos y decirles, mira, ojo, no, porque los elementos antigrupales hay que convertirlos en progrupales. Hay que hacer un trabajo para que los elementos antigrupales, es decir, aquellos elementos que van a destruir el grupo, puedan ser reconvertidos en abono para el crecimiento de los miembros del grupo. Luego aparecen también los elementos resistenciales. Todos tenemos resistencia al cambio. Porque en cierto modo, el cambio supone un cambio de identidad también. Si yo dejo de funcionar como funciono hasta ahora, supone un cambio también en mi identidad. Y eso a todas las edades, no solo a los 20 años o a los 30. Claro, ¿cómo dejo yo mi etiqueta de trastorno de lo que sea? A ver, hay un punto también de ventaja. Claro, si yo hago progresos y esa etiqueta, que no es más una etiqueta, se modifica, quiere decir que también he modificado yo. Modificar yo quiere decir que también modifica la familia. Hay un elemento resistencial que no solamente está en el paciente, sino también está en el contexto familiar y yo creo que también en el contexto social. En el fondo, por mucho que decimos hay que cambiar, no queremos cambiar porque en el fondo nos damos muy cómodos como estamos, ¿no? Hay una palabra que la introdujo Cortesao, que es un autor portugués, el patrón grupo analítico. Cada profesional tiene su patrón de trabajo. Y esa forma de trabajar la introduce en el estilo de cada uno de sus grupos. Todos tenemos nuestros patrones, es nuestra manera, es nuestra firma. Entonces, tú vas a un grupo mío y es un patrón. Vas al grupo de una compañera o de Mar o de Luis o quien sea y es otro patrón. No es que sea uno mejor o peor, son las características del conductor. Y eso es poderlo rescatar, para poderlo pensar, es muy importante. Os hablé de los elementos especulares. Os hablé de la contaminación del objeto de estudio. Hay también un aspecto en los procesos especulares que tiene que ver
con las dificultades que tenemos para la elaboración de las dificultades que aparecen en un grupo. Morris Nixon tiene un trabajo sobre que lo llama el espejo organizativo, si no recuerdo mal, en el cual explica muy bien cómo las características de los pacientes que no pueden ser elaboradas por el equipo de conductores, por el conductor o el equipo de conductores, ese equipo de conductores las desplaza automáticamente al siguiente contexto en el cual ellos forman parte, del cual forman parte. Ese contexto, que puede ser la unidad de psiquiatría o puede ser jefe de servicio o lo que sea, si no es capaz de elaborar esos aspectos, lo traslada al siguiente nivel, hasta que se va llegando a un nivel en el cual uno dice, este no es mi problema, este es tu problema. Y vuelve para atrás otra vez toda la situación, acabando otra vez en los pacientes que no pueden resolver conflictos porque el equipo tampoco ha sido capaz de resolverlo. La idea de las interdependencias vinculantes ya las he comentado antes, ¿verdad? Así como la idea de los mecanismos de defensa. Estamos plagados, pero los mecanismos de defensa, no olvidéis, son aspectos de comunicación. Si yo cuando hablo con un compañero emito o omito un tema porque me parece que es un tema que no quiero trabajar, el otro lo detecta y puede decir, vale, de acuerdo, no hablo de ese tema. Si yo proyecto excesivamente una emoción por una identificación introyectiva o una identificación proyectiva en un tema, el otro lo detecta. Igual no le pone palabra, porque no todo el mundo tiene por qué tener el vocabulario que tenemos nosotros. Pero dice, uy, ¿qué le pasa a este hombre que lo vive de una forma tan exagerada? ¿Vale? Detecta una reacción anómala, exagerada respecto a una circunstancia cualquiera. El concepto de poder es otro elemento que hay que introducir dentro de nuestro sistema mental de trabajo. El poder, os lo he dicho antes un poquito, es una característica relacional, no es una característica individual. ¿Y cuándo aparece? Pues mira, queridos amigos, desde el minuto cero prácticamente. Anda, ¿cómo va a ser desde el minuto cero? Bueno, aquí entre nosotros tenemos una compañera que tuvo un hijo y yo lo voy a explicar como si fuera él, no voy a referirme a él en concreto, pero a ver, todo ser humano en el fondo es un científico. Entonces él, lógicamente, un día dice, voy a llorar, y llora. Y llora, vamos a suponer, 5 minutos, porque rápidamente su madre viene corriendo porque le oye llorar a ver si le ha pasado algo. Y él no le ha pasado nada, pero él toma nota. He llorado 5 minutos, intensidad 3, viene el personaje ajeno a la reacción correcta. A cada un rato vuelve a repetir el experimento y va haciendo un diario de a bordo de todos los experimentos que va haciendo en relación con los demás. Claro, el otro puede decir, bueno, llora, que haces pulmones, ¿no? Esa cosa que decimos a veces, ¿no? Noto, me dicen que voy a hacer pulmones, van a ver cómo no los hago, van a hacer pulmones la otra. Esto es un poder. El poder es algo relacional. El entrenamiento yoico. Hay gente que dice, hombre, ¿cómo en un grupo análisis va a haber entrenamiento yoico? Bueno, pues sí, lo siento mucho, sí, porque nuestro yo a veces no tiene la resistencia o fortaleza suficiente. Cuanto mayor es la patología, mayor debilidad es la capacidad yoica para defenderse. Con lo cual a veces hay que recurrir a sistemas de trabajo que potencien sus recursos yoicos. En el trabajito ese que os he enseñado, hay autores, algunos de ellos están presentes, que utilizan, por ejemplo, la pintura o utilizan películas o utilizan diferentes cosas para potenciar los elementos yoicos de un paciente. No está prohibido hacer macramé o jugar a fútbol o a lo que... No, por favor, son estímulos de elementos yoicos. Hay que ver qué es lo que hacemos con los pacientes. Y es fundamental eso. Un grupo es un espacio también de sostén y de apoyo. Si el grupo no sostiene los desarrollos de la gente y no apoya esos desarrollos, el grupo sirve de muy poco. Porque las personas, para resurgir de nuestros padecimientos, precisamos del apoyo y del sostén de otras personas. Y el grupo debe funcionar a partir de eso. También podemos hablar de factores terapéuticos y psicoterapéuticos. Hay un montón. No vamos a hablar de ellos, lógicamente. Se popularizaron por Yalom, pero no es el único que ha hablado de ellos. De hecho, en toda la historia de la psicoterapia de grupo hay varios autores, hay un trabajito mío al respecto,
en que hablan de los factores terapéuticos, ¿no? Entonces, claro, ante toda esta historia de cosas que van apareciendo, como comprenderéis, hay que formarse. Hay que formarse porque si uno no se forma, le pilla el toro por cualquier rincón menos inesperado. Nos pillan igualmente a pasar de la formación, pero al menos tener un poquito no vendría nada mal. Slavson, que ya en el año 44 de la otra centuria, o sea, en 1944, ya propuso un plan de formación para los profesionales de la psicoterapia de grupo. La formación en grupo análisis empieza en Gran Bretaña, en Londres, básicamente a partir de los años 60. Ahí básicamente se iba al Instituto de Grupo Análisis de Londres y ahí te formabas, o te formaban. Claro, yo fui admitido para la formación, no pude hacerla por cuestiones económicas y de ajustes familiares, que era muy complicado, porque claro, ir todas las semanas viajecito a Londres, esta no hay economía que lo resista, ¿verdad? Pero claro, cuando la gente se formaba, ellos formaban a los overseas, porque no consideraban que la gente que no estábamos en Londres nos pudiésemos formar como grupo analistas. Claro, eso generó un movimiento un poquito complicado. A partir de los años 70 empieza a haber un movimiento de personas de diferentes países que empiezan a cuestionar esa idea tan absurda de los del Brexit, ¿no? Que vamos a ver, muchachos, ¿de qué va eso? Y empezaron a constituir institutos de grupo análisis en varios lugares de Europa. El doctor Guimón, que fue el que no fue quien introdujo el grupo análisis en España. El grupo análisis en España lo introdujo Juan Campos. Pero José Guimón creo que introdujo la formación grupo analítica. Quizá no estaba muy convencido de lo que entraba, pero lo introdujo. Y ahí estaba. De hecho, era persona suficientemente abierta como para ello. Entonces, nosotros formamos parte de esa red asistencial, esa red de GATIN, que es el European Group Analytic Training Institutions Network, que formamos pues, unos 40 y tantos institutos de toda Europa. Y hay una especie de acuerdo común, también con Londres, de cuál es la formación que hay que establecer, ¿verdad? La formación que es la que se da en el máster de psicoterapia analítica grupal consiste en 240 horas de experiencia personal psicoterapéutica. Pongo el acento en la palabra psicoterapéutica. Es decir, los profesionales tenemos que hacer un proceso personal en grupo para saber de qué va el tema. Uno no puede aprender, no puede pretender enseñar a nadar si uno no sabe nadar. No se me ocurre. Me acuerdo cuando yo era pequeño, mi padre compraba todos los jueves, venía el tebeo. Y una anécdota del tebeo, había una persona en dibujos de un tal Coll, y a Calvito él, que quería aprender a nadar. Se ponía en su cuarto de baño un taburete y se ponía encima del taburete, iba moviendo brazos y piernas para aprender a moverse. Claro, cuando se metió en el agua, se ahogó prácticamente, porque no aprendía. Uno tiene que aprender a nadar para ayudar a nadar a otras personas. Los espacios de supervisión clínica, 120 horas. Esos ya son una buena cantidad de horas. A nivel de teoría se piden 160 horas de teoría, lo cual no está nada mal. Y todo eso en un mínimo de 3 años. No puedes hacerlo, bueno, condensado en año y medio. No. Porque hay que hacer todo un proceso, ¿no? Entonces, la Fundación en su momento estableció, como ha dicho Begoña muy bien, un convenio con la Universidad de Deusto y este programa fue reconocido como máster en psicoterapia. Este programa, lógicamente, se empezó a dar en Bilbao. Ahí participé desde el minuto, yo creo que antes del minuto cero, porque estaba metido en todas las salsas, ya como el perejil. Y luego ya, cuando me trasladé a Barcelona, pues se aprovechó, imagino que también aquellas circunstancias, para establecerlo en Barcelona, y ahora no me he ido a ir a Madrid, ¿verdad? Pero acudo en Madrid y estamos desarrollando el curso en Madrid, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más. Daros las gracias por vuestro interés, por vuestra presencia. Y Begoña, yo creo que te toca a ti el retomar el hilo y acabar de organizar el final de la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos, a ti, Miquel. Muchas gracias por esta muestra amplia
de lo que es el grupo análisis y todo lo que se puede hacer dentro de la formación, y realmente es como para animar, para hacer sobre todo un trabajo serio. Y yo creo que este espacio como motivación está bien, pero luego se ha planteado que luego cada uno, todos de los que hayáis podido estar escuchando a Miquel, tenéis varias posibilidades de entrar a la sede diferente, sea Barcelona, Madrid o Bilbao, y ahora a continuación cada uno se tendría que ubicar en la sede por la que muestre interés. Y yo creo que se puede dar por terminado. Desde OMIE, Miquel, te agradecemos todo el esfuerzo y esta parte docente que tienes, que llegas a todos. Así que, Miquel, muchas gracias. A vosotros. Y yo creo que podemos dar por terminado y agradecer la presencia de todos. ¿De acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias, Begoña. Vale. Gracias a todos. Yo no sé, el anfitrión es el que tendrá que mover.